todas estas técnicas que vamos a presentar, que se conocen o tienen como origen las técnicas factoriales, parten de esta idea. Yo tengo aquí un conjunto de individuos, de unidades taxonómicas que yo quiero estudiar, clasificar, buscar perfiles, buscar agrupaciones, y yo tengo pues un determinado número de variables. Piensen que nuestro objetivo siempre está puesto en lo que es ahora esto que nos invade, que son las grandes masas de datos. Siempre hemos estado acostumbrados a trabajar con matrices que pueden ser grandes, pero mucho más pequeñas que lo que ahora tenemos conceptualizado como grandes masas de datos. De forma que, si yo tuviera en el estudio unas unidades a clasificar y tuviera solamente una variable x1 y una variable x2, no me haría falta todo este conjunto de técnicas. ¿Por qué? Porque yo pintaría sobre unos ejes cartesianos, colocaría la variable x en abscisas, por ejemplo, y la variable y en ordenadas, y pintaría las unidades a clasificar, de forma que inmediatamente podría yo ver con mis ojos, y podría ver cualquier investigador, las agrupaciones que se presentan. De forma que, no haría falta ninguna técnica especial. Pero ¿qué sucede? Que si en vez de 2 tengo 20, 30, 300, 3.000, 300.000, da igual. En cuanto yo tengo muchas variables, yo puedo conceptualmente pensar lo mismo. Allí, en un hiperespacio que tiene tantas dimensiones como variables, allí existen esas agrupaciones, pero no las podemos ver. Entonces necesitamos generar combinaciones lineales de las variables de partida que capturen la información más relevante y que sean pocas, a ser posible 2 o 3, porque esas son las que el ojo humano puede percibir. Todo este juego de capturar la información de muchas variables para presentarlas en planos o en un espacio de 3 dimensiones, son lo que conocemos como las técnicas factoriales, y comienzan en la literatura en el año 1901 de la mano de Pearson. Después hay, en fin, distintas versiones que van colocando los investigadores. En 1904 aparece Spearman, le da un toque porque Pearson le da un toque más algebraico, geométrico. Ellos ya intentan ver, Spearman, Hotelin, ya lo que hacen es intentar ver qué papel puede jugar esto, por ejemplo, en el mundo de la psicología. Hablamos de la inteligencia emocional, del desgaste profesional. ¿Y qué es eso? A ver, pues es un constructo, una entelequia, podríamos decir, que nadie sabe exactamente qué es, pero que todo el mundo entiende y todo el mundo usa. Entonces, construir esos constructos, dicen ellos, que son variables no directamente observables, es sumamente relevante. Por ejemplo, pues en la inteligencia emocional tiene 3 dimensiones: atención, claridad, reparación. Entonces, buscar esos constructos se hace precisamente a partir de coordenadas principales. Otro salto importante a nivel de geometría, a nivel de álgebra, lo dan Eckart y Young en el 36, presentando con un objetivo similar, pero haciendo el análisis algebraico de otra manera, a partir de la descomposición en valores singulares. Y esta forma de recoger esas nuevas variables, o de capturar esas nuevas variables, es justamente la que nosotros recogemos en la línea de investigación que trabajamos. Entonces, nosotros vemos las componentes principales de esta manera. Pero es verdad que el resultado real es exactamente el mismo, el que obtiene Pearson, que el que obtienen Eckart y Young en sus descomposiciones. Bien, con toda esta forma de trabajar, observen que en un momento nos hemos movido por casi 40 años de la historia. Pues en todo este proceso, los investigadores estaban interesados en construir nuevas variables que capturaran la mayor parte de la información, que fueran independientes entre sí, que se pudiese separar la parte que aporta cada una de esas nuevas variables en un modelo, por ejemplo, de regresión, que es algo muy conocido. Pero digamos que el objetivo, el punto de mira, estaba puesto en las variables. Sin embargo, algunos años más tarde, un investigador, en este caso Rubén Gabriel, piensa que, ¿por qué no? Vamos a estudiar sobre ese mismo plano. Que observen, hemos dicho que queremos bajar dimensión para pintar individuos, para pintar unidades taxonómicas y encontrar agrupaciones, encontrar clúster que nos permitan definir perfiles, etc. Sin embargo, cuando en la literatura se tira de esa idea,
está centrada, porque lo mueven sobre todo gente que o es psicólogo o convive con, investiga con psicólogos, lo centran mucho más en la búsqueda del constructo. Pero Gabriel da un paso más adelante y lo que hace es presentar los métodos biplot que lo que buscan es representar individuos y variables sobre el mismo sistema, sobre el mismo plano factorial. Y ahí aparece entonces Rubén Gabriel. Estos biplot, vamos a decir dos palabritas sobre ellos, pero decir que prácticamente de forma simultánea aparece Bencecri, que es de la escuela francesa. Es importante fijarse en ello porque las fuertes aportaciones sobre el Statis, la familia de métodos Statis, está en los franceses. Entonces aparece Bencecri que busca lo mismo, pero trabajando con variables categóricas. Entonces hace un procedimiento, trabaja en el hiperespacio con distancias diferentes, porque eso es lo que hace que las técnicas sean distintas. Allí en el hiperespacio, unas veces definimos distancia euclidia, otras veces distancia de Mahalanobis, otras veces distancia chi cuadrado, y claro, dependiendo de cómo defino la distancia, las agrupaciones van a ser diferentes. Entonces, observen, hay dos grandes figuras, Rubén Gabriel y Bencecri, que su objetivo está en pintar los individuos y las variables, o bien las filas y las columnas, sobre el mismo sistema de referencia. Bien, pues esto yo creo que es un paso muy importante, pero en el caso de los métodos biplot propuestos por Gabriel, resulta que a pesar de que ya era un paso hacia adelante, porque se podían representar las dos nubes sobre el mismo sistema, pero no consiguió encontrar que filas y columnas se representasen con máxima calidad de representación. Por lo tanto, aunque se llamó biplot, porque se pintaban bi, o sea, se hacía una representación bi de las dos nubes, estrictamente no lo era. Como no lo son la mayor parte de lo que ahora en la literatura aparece biplot, biplot, y no tiene nada que ver con esto. Yo digo que un plot bi, es decir, en un gráfico pintan las dos nubes de cualquier manera. Entonces, bueno, tenía esa limitación y veis cuando aparece un hueco, un agujero, les digo yo a mis chicos, en la investigación es cuando aparece la posibilidad de hacer otras tesis doctorales o de hacer otras publicaciones. Entonces, unos años más tarde, observen que aquí nos movemos, teníamos desde el 36, hablamos así de lo que ha sido como, digamos, las milestone, ¿no? Entonces, aparece el biplot y las correspondencias para información de tipo cuantitativo o para información de tipo cualitativo. Después se ha visto que esto se puede trabajar con escalas tipo Likert, por ejemplo, y da magníficos resultados, aunque en teoría, en principio, se pensó para información cuantitativa. Y Galindo y Cuadras realmente es un catedrático de estadística de la Universidad de Barcelona, en España, un excelente investigador. Bueno, pues proponen el HJ-biplot en 1986, es decir, hay un salto importante hasta que se propone la alternativa, donde se consigue la misma calidad de representación para filas y para columnas. Es lo que estrictamente se puede llamar una representación biplot, porque las dos nubes tienen la misma fiabilidad, la misma calidad de representación. Y creo que merece también una atención especial la propuesta de Vicente Villardón y colaboradores, él hizo la tesis doctoral conmigo, también de la Universidad de Salamanca, que se propuso lo que llamamos el biplot logístico, ven que aparecen, o sea, para aportar cosas nuevas que luego reconozca la comunidad científica y la aplique, pues van pasando, hay muchas cosas en el medio, pero algunas son las que luego son el paso en todo el proceso, ¿no? Entonces, aquí lo que se propone es trabajar también con biplot, pero con variables binarias. Entonces, desde 2006 tenemos la alternativa de poder encontrar resultados biplot para variables binarias. Y unos años más tarde se extendió a variables categóricas multicategóricas. Hasta aquí vamos a situar un poco el tema para entrar después ya en la parte de las tres vías. No sé si conocen los biplot, pero permítanme unos segundos, porque es nuestra línea fuerte, para que esto les suene. A mí me encantan las líneas temporales para ver cómo la historia ha ido en fin, colocando las piezas, ¿no? Fíjense, es algo muy sencillo. Se parte de una matriz de datos, se utiliza la descomposición de Carey-Young, que había dicho previamente, por eso le puse como una milestone en la secuencia temporal, y lo que se hace es que esta matriz de datos
se captura la información a través de dos operadores. Uno es X por X traspuesta y el otro es X traspuesta por X. ¿Qué capturo yo con X traspuesta por X? Pues con esta matriz, si yo inspecciono la matriz X traspuesta por X, lo que hago es inspeccionar la matriz de covarianzas entre las variables. Luego, todo el proceso de cómo covarían, yo lo voy a capturar estudiando, metiendo una lupa, digamos, de estudio en la matriz X traspuesta por X. Y si yo estudio X por X traspuesta, lo que hago es capturar la similitud entre las unidades taxonómicas. Luego, sumamente fácil, parto de la matriz, hago la descomposición en valores singulares en esta forma, X es igual a U por D y por V traspuesta, donde U resulta que bueno, es una matriz que tiene como vectores columnas vectores propios de X por X traspuesta. En este caso, V recoge la información de X traspuesta por X. Y esta matriz se descompone en una terna. Pero resulta que para pintar filas y columnas yo necesito generar coordenadas y no necesito 3 términos, necesito 2. Entonces ahí en la literatura se han ido dando distintas alternativas. Por ejemplo, Rubén Gabriel pensó esta matriz del medio o la 1 a la U. Él demostró que allí donde se pone la B, si lo pone al lado de las coordenadas para las filas, son las que venían bien representadas. Si lo une con la V, entonces eran las variables las que venían bien representadas, pero no consiguió en aquel momento encontrar una solución que representara más con calidad óptima filas y columnas. Y entre las aportaciones, que en aquella tesis pues hay otras, pero entre las aportaciones la que más ha trascendido sin ninguna duda es la propuesta de Galindo, que lo que hace es demostrar que es posible, aunque no se reproduzca idénticamente la matriz de partida, pero es posible generar marcadores donde se consigue máxima calidad para las filas y máxima calidad para las columnas. El Rubén Gabriel los llamó JK-biplot y GH-biplot. Uno representaba muy bien variables, otro representaba muy bien individuos. Como se genera a partir de estos, lo que hacemos en nuestro caso es llamarle HJ-biplot porque aquí es la H la que viene bien representada y en el otro caso lo que viene bien representado es los marcadores J y por eso le llamamos HJ-biplot. Y observen, es algo que se ha extendido muchísimo por la facilidad en la interpretación. Aparecen representados las filas de la matriz como puntos, aparecen representadas las variables como vectores que parten del punto de equilibrio, del origen, y solamente hay que ver que aparecen en individuos agrupados, forman un clúster. Que estas variables apuntan hacia ese clúster, son variables que caracterizan estos clústeres, estos perfiles. Que están al contrario, pues han tomado valores bajos, porque no es más que pensar en la proyección del individuo sobre la variable, una proyección perpendicular, y ya tienes idea de qué valores han ido tomando en cada una de las variables. Es más, la longitud del vector nos habla de la variabilidad, de la riqueza informativa de las variables, de forma que variables que vienen representadas por vectores largos son las más informativas en tu estudio y las que vienen representadas por vectores más cortos son las que tienen menor importancia en el gradiente que aquí definimos como gradiente de ordenación. Y se interpreta también el ángulo, de forma que si forman ángulos pequeños, o sea, agudos o muy agudos, nos está diciendo que hay una alta correlación entre las variables. Si forman ángulos rectos, hablan de independencia entre las variables. Y si forman ángulos llanos o obtusos o muy obtusos, hablamos de una fuerte relación, pero inversa. De forma que esto es un ejemplo hipotético, yo tendría información de que estas dos variables covarían de forma directa, esta y esta covarían muchísimo, pero de forma inversa. Lo mismo ocurre con la 1 y la 3, y por ejemplo, la 1 y la 5 tienen un comportamiento independiente. Entonces, bueno, poder tener las agrupaciones, saber por qué se han agrupado, qué caracteriza las agrupaciones, cuáles son las más informativas y demás, ha hecho que esta técnica se extienda muchísimo. Observen, tiene un gran parecido con las componentes principales, pero tiene otras propiedades más importantes. Por ejemplo, en componentes principales se trabaja en el hiperespacio con la distancia euclidia, pero en este caso se trabaja con la distancia de Mahalanobis, que es una distancia mucho más rica.
Bien, como les he dicho, variabilidad viene ligada a la longitud del vector, covariación al ángulo entre variables y proximidad entre puntos en términos de similitud. ¿De acuerdo? Bueno, hay otro momento importante en esta línea del tiempo, que es cuando aparece el trabajo de Doledek y Chessel. La otra foto no la he puesto porque no la he encontrado, pero ellos presentan el procedimiento que llaman coinercia. Entonces hay un salto fundamental, porque hasta aquí todo lo que se había estudiado era para analizar una matriz de datos. Pero este investigador lo que hace es estudiar las relaciones entre dos matrices de datos que conservan o mantienen una de las dimensiones. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos aquí son los mismos individuos, pero los estamos trabajando desde dos perspectivas. Esto nace realmente, son técnicas, hay alguna cosa anterior, pero estaba mucho más centrada en la parte biológica. La coinercia es menos restrictiva, incluso permite trabajar con variables que tengan, con matrices que tengan más variables que individuos, cosa que el resto de procedimientos no. Pero tengan esto en mente. Aquí se pega otro vuelco en la historia porque permite trabajar con pares de matrices. Y no como antes, que los investigadores analizaban una, analizaban otra y elucubraban. Pero dependiendo del investigador, como era subjetivo, pues había elucubraciones diferentes. No, ahora hacemos estos análisis y todos interpretamos de la misma manera. Entonces aquí yo creo que se produce otro hito importante. Luego, en la historia, pues han ido apareciendo en todas estas alternativas. Son propuestas en distintas tesis doctorales de la Escuela de Salamanca. Aparece el HJ-biplot generalizado, el inferencial, el disjoint, el clustering disjoint HJ-biplot, el sparse HJ-biplot, el Zenet HJ y un largo, etc. Todas estas aportaciones del final están, surgen precisamente porque estas soluciones sparse y estas soluciones disjoint cobran relevancia, están primero presentadas para componentes principales y cobraron gran relevancia cuando hay que abordar el Big Data. Entonces nosotros, viendo cómo se habían trabajado con componentes principales, las metimos inmediatamente en las versiones biplot que permiten hacer ese análisis de clúster, ese análisis de perfiles y ese análisis de estructuras de covariación a la vez. ¿Qué diferencia? Esto lo tienen que tener en mente para entender qué diferencia unas componentes principales de una coinercia. Mira, cuando se hacen componentes principales, se buscan nuevas variables, combinaciones lineales de las de partida que tienen máxima variabilidad, tienen máximo poder informativo. Pero cuando uno hace un estudio de coinercia, no se trabaja así. Se buscan, o sea, lo que permite es analizar buscando la máxima variabilidad compartida. Puede ser alguna variable muy importante cuando yo analizo la variable, o sea, la matriz X por un lado y la Y por el otro. Pero si no es importante para describir la relación entre las variables, entonces no nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, esta diferencia es esencial. Es esencial también que observen una cuestión. Aparece en el 94, el paper más citado es el de Dry de 2003 y colaboradores, pero en realidad el procedimiento es anterior, es del 94. Observen, por ejemplo, dónde aparece publicado esto. Aparece publicado en una revista de Freshwater Biology, es decir, los investigadores en estadística no pueden limitarse a leer revistas de probabilidad y estadística, porque las grandes técnicas que resuelven problemas reales aparecen en revistas que tienen las necesidades y buscan colaboración con estadísticos que crean las técnicas y las publican primero allí donde resolvió un problema. Entonces, es muy frecuente ver esto. Luego ya sabemos, si en una técnica entra por el medio un paso en el que se hace una coinercia, la diferencia fundamental es que se buscan combinaciones de variables, pero esas nuevas variables capturan la máxima variabilidad compartida entre las dos matrices. Por ejemplo, puede ser una matriz que tenga lugares de muestreo, aquí tenga especies. En estos mismos lugares de muestreo puedo tener variables ambientales, puedo tener variables climáticas y yo quiero saber estas variables de suelo, ambientales, lo que sea,
hasta dónde explican la distribución que yo encuentro aquí en esta matriz de las especies. Yo no puedo medir el pH del suelo en la especie, tengo que hacerlo de manera indirecta con estos procedimientos. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Pero lo que tenemos en la literatura ahora mismo no para en la inspección multivariante de una matriz, ni siquiera en la inspección multivariante de pares de matrices, sino que ahora disponemos de procedimientos, aquí va a estar centrado lo que vamos a decir, disponemos de procedimientos que nos permiten estudiar muchas matrices a la vez. Incluso hay procedimientos que nos permiten estudiar muchos pares de matrices, no dos, sino muchos pares. Por ejemplo, viendo cómo evoluciona en el tiempo, en distintos lugares de muestreo, etc. Es decir, todos estos procedimientos son sumamente ricos. Y es muy importante, si queremos entrar en revistas de alto impacto, entrar con estos procedimientos. Lo que pasa es que si es una revista de muy alto impacto, sí van a encontrar, pienso yo, vamos, esto es una opinión personal, pienso yo que sí encuentran referees que sepan manejar todo esto. Si la revista es un poco más intermedia, pues posiblemente ni siquiera lo han oído. Pero la realidad es que en este momento todo esto tiene montones de alternativas que se pueden trabajar. Y ya saben, dependiendo de si hay información quanti o información quali o información mixta, pues este abordaje de cualquiera de las matrices es diferente. Bien, vamos a ver en qué consiste el método STATIS. Yo tengo una matriz de partida, como les he dicho, y esta matriz de partida la puedo tener replicada, por ejemplo, en el tiempo. ¿Y qué voy a tener? Muchas matrices. Bien, pues lo que intentamos es capturar la evolución, capturar qué ha sucedido en estas matrices, en sus estructuras, bien de covariación, bien de similitud, a lo largo, por ejemplo, del tiempo o a lo largo de distintas situaciones experimentales. Esto aparece en una tesis doctoral. Muchos de estos procedimientos surgen porque son difíciles, es difícil llegar a ellos, hay que estudiar mucho previamente y hay que tener un tiempo para gestarlo, ¿no? Entonces, esto nació en una tesis en Montpellier, una tesis doctoral en Montpellier, ¿no? Bien, y lo llamaron STATIS, estructuración de tablas con 3 índices de la estadística. Observen, si yo tengo solo una matriz, entonces yo tengo índice para filas, índice para columnas, pero en este caso tengo que tener índice para filas, índice para columnas y un índice para indicar el tiempo o el lugar en el que me estoy moviendo. Bien, entonces la cita original del Statis es el trabajo de L'Hermies Desplantes del 76, que es el que hace la tesis doctoral, pero las más conocidas son las de Lavitt y colaboradores en 1988 y 1994, porque estas se publican en inglés. Y bueno, la limitación del idioma ya saben que es un problema. Ellos dirigen la tesis, pero en realidad el que gesta o al menos desarrolla, porque las tesis doctorales, la verdad es que es patrimonio de todos los implicados, los directores, el doctorando, etc. Bien, ejemplos para poner de manifiesto que esto les puede ser útil, pues allí donde ustedes quieran pensar. Yo puedo tener, como les he dicho, pues en ecología, ¿no? O en el mundo más de la biología. Yo puedo tener lugares de muestreo, yo puedo tener especies, puedo tener pisos climáticos o puedo tener tiempos. ¿Por qué no en pedagogía, en psicología? Yo puedo tener individuos, yo puedo tener ítems de un cuestionario, por ejemplo, de desgaste profesional, de inteligencia emocional, de cualquier otra cosa, y yo quiero ver la evolución en el tiempo o ver, por ejemplo, si el constructo se comporta igual. Imaginemos que estamos trabajando con estudiantes, pues para ver estilos y estrategias de aprendizaje, lo que sea, y yo quiero saber si los estilos de aprendizaje son similares, pues por ejemplo, en las facultades de ciencias o en las facultades de letras. ¿O qué pasa? Los de matemáticas pensamos de una manera y los ingenieros, aunque sean de ciencia dura, piensan de otra, aprenden de otra manera. Bueno, comparar las estructuras es importante. En ingeniería puedes tener maquinarias, rendimiento, analizarlas en distintas condiciones meteorológicas. Por supuesto, en medicina, pacientes que le hacemos analíticas en diferentes consultas, qué ha pasado en el tiempo, en economía. Yo puedo tener países, puedo tener indicadores económicos como variables y analizar qué ha pasado a lo largo de unas décadas, a lo largo de unos años, a lo largo de unos meses, lo que sea, ¿no? Entonces, esto tiene aplicación en cualquier campo.
¿Qué hacen los investigadores? O al menos algunos de los investigadores. Pues nada, cogen la primera matriz, la estudian y les sale pues una cosa, un resultado. Estudian la primera matriz como si estuviéramos en 1900, como mucho hasta el 30, y le sale otra información. Otra y otra y otra, y le van saliendo representaciones que le quedan bonitas, las explican y luego elucubran cómo se pueden parecer, cómo son de diferentes. Y claro, pero esto, como les digo, está sujeto a la intervención del investigador. No, esto se estudia de esta manera. Tenemos la matriz X, capturamos las configuraciones, observar X por X traspuesta y X traspuesta por X. Observen que parten del mismo hilo que parten los biplot, porque lo que quieren realmente es capturar estructuras de similitud y estructuras de covariación. Entonces, la única diferencia es que yo estos operadores voy a tener que definir uno para cada momento del tiempo que yo esté estudiando, o para cada piso climático, o para cada facultad, lo que sea. Pero observen, hay dentro de los métodos de la familia Statis uno como que se ha llevado el nombre, que le llamaron, fue el primero que expusieron, y lo llamaron Statis, y posteriormente hablaron del Statis dual. Observen, forma toda una familia de métodos porque trabajan de la misma manera, pero el punto de partida es diferente. Si el objetivo le ponen en los individuos, entonces hacen X por X traspuesta en todos y cada uno de los momentos del tiempo, que es lo que significa la T pequeñita, el subíndice. Entonces, si fijan la atención en los individuos, entonces capturan la estructura a partir de X por X traspuesta en distintos momentos del tiempo. Y si quieren estudiar cómo están correlacionadas las variables, capturan la estructura con el operador X traspuesta por X en los distintos momentos del tiempo o en las distintas situaciones experimentales. Si fijan ustedes la atención en los individuos, hablamos de Statis. Enfatiza la posición de los individuos. Si ustedes enfatizan las relaciones entre las variables, encontrarán lo que llamamos el Statis dual. Pero el esquema es este. Observen, yo puedo tener distintos individuos en filas, puedo tener distintas variables en columnas, pero depende de cuál de los statis estamos trabajando. En el statis dual, por ejemplo, que centra la atención entre las variables, yo puedo tener distintos conjuntos de individuos en filas, pero si yo quiero ver cómo han covariado las variables, obviamente tendré que tener las variables fijas. Entonces, en el statis dual, lo que tienen que ser fijos son las variables, pero pueden cambiar los individuos. Si yo trabajara con el statis, solo voy a hacer uno por razones de tiempo, yo tendría aquí, bueno, pues podría tener distintos conjuntos de variables, pero tendría que tener solo un conjunto de individuos. Miremos este. Yo tengo conjuntos de individuos, pueden ser los mismos, por supuesto, pero pueden no serlo. Entonces, ¿qué hacemos? De estas matrices que tienen individuos, unidades taxonómicas por variables, lo primero que hacemos es generar lo que los autores franceses llaman operadores, pero son nuestras clásicas matrices de covarianzas o de correlaciones. Capturo la información de las covariaciones generando estas matrices que, como saben son X traspuesta por X. ¿De acuerdo? Y aquí he recogido la estructura. ¿Y ahora qué quiero yo ver? Yo quiero saber si estas estructuras son estables en el tiempo, cómo se parecen. Y para ello lo que hacen es calcular una matriz de correlaciones vectoriales entre matrices. Nosotros lo que enseñamos típicamente en las facultades es a calcular correlaciones entre variables, no entre matrices completas donde tienen muchas variables. Pero en el álgebra, en las matemáticas, hay una solución para ello, y es calcular la matriz de correlaciones vectoriales entre las matrices. Esta solución está en un artículo de Escoffier desde el 73. Cuando yo vi esto en un congreso, yo dije, no puede ser, que puedo capturar toda la información de la estructura de todas las matrices a la vez. Me pareció fascinante. Pero cuando llegó el momento de poder calcular la matriz de correlaciones vectoriales, no encontraba de ninguna manera cómo hacerlo. Y fijaros que yo soy matemática de formación. Bueno, hablé con amigos matemáticos, no encontrábamos cómo hacerlo. Bueno, pues estaba en la literatura desde el 73. Claro, como era del 73, era más difícil encontrarlo. ¿Y cómo se calcula? Pues se calcula a partir de una correlación que llaman correlación vectorial de Hilbert-Smith. Y mirar cómo se calcula. Tú tienes una matriz, la que sea, una de un tiempo t y otra de un tiempo t', y justamente la correlación, que los autores lo denotan así, con esta especie de angulito, esa correlación de Hilbert-Smith, sorpresa, fijaros cómo se calcula. La traza
de el producto de las dos matrices. Daros cuenta que esto, aunque no hagáis un statis, vosotros podéis aplicar y podéis ver cómo están decorrelacionadas dos estructuras en cualquier contexto y en cualquier momento. Solo tienen que multiplicar las matrices y calcular la traza, que es la suma de los elementos de la diagonal. De manera que, multiplicando las matrices y calculando la traza, yo ya tengo una valoración para colocar aquí de la matriz 1 con la 1. Bueno, la 1 con la 1 es 1, claro. Pero la 1 con la 2, la 1 con la 3, la matriz completa 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, tengo una matriz de correlaciones, que claro, ¿cómo va a ser? Una T por T, porque voy a mirar esta con esta, esta con esta, esta con esta, luego va a ser una matriz T por T. He conseguido capturar todas las estructuras y valorar su grado de parecido en una única matriz de correlaciones vectoriales. Y cuando yo ya tengo una matriz de correlaciones disponibles, ahí viene la propuesta que tenemos en la literatura desde 1901 y necesito bajar dimensión. Bajar dimensión implica que paso por un análisis de componentes principales. Esto es lo que hacen los autores franceses. Pasan por un análisis de componentes principales. ¿Qué hacemos nosotros en la Escuela de Salamanca? Pues nosotros lo que hacemos es extender todo esto, porque en lugar de quedarnos con la solución de 1901, nosotros trabajamos los métodos Biplot, que saben ustedes que son del 70, del 80, un poco, en fin, incluso hasta última hora estamos proponiendo versiones diferentes del Biplot, pero reducimos dimensión capturando la información que queremos. Y fíjense, ¿qué hacemos de esta manera? Vamos a pintar cada matriz completa como un punto en un espacio. De manera que aquí tengo yo la representación de este operador, la de este, la de este, la de este, y vamos a tener representaciones euclidias de este tipo, estructurados con una distancia de Hilbert-Smith, que es diferente de las que estábamos acostumbrados, pero tú metes en el programa y una línea de código te saca esta interestructura, de manera que yo puedo mirar, suponeros que son años. Yo puedo mirar si el año 1 de estudio se parece al 2, o se parece al 4, o se parece al 3, a cuál se parecen más. Imaginaros que yo estudio qué ha pasado en algo que tiene que ver con pre-COVID, COVID, post-COVID. Bueno, pues no tienen el mismo comportamiento. Yo puedo inmediatamente mirarlo sin mirarme las correlaciones de pares, que eso es interminable, sino que aquí me coloca los puntos y veo inmediatamente cómo se comportan. Si yo encuentro una estructura de este tipo, que se ve que hay correlaciones fuertes, otra cosa es que yo encontrara una por aquí, otra por aquí, como hay correlaciones fuertes, lo que se hace es buscar una matriz consenso, que lo que hace es calcular una media de todas las matrices de partida, una media ponderada. Pero, ¿qué hace para la ponderación? Lo que hace es que el peso que le da es el grado de correlación con el primer eje principal del análisis de la estructura. De manera que todas, aunque me hubiera salido a mí una por aquí u otra por aquí, o sea, digamos, formando un ángulo pequeño con el eje vertical, todas entran en el cálculo de la ponderada, solo que las que han sido más estables, las más parecidas, le vamos a dar más peso, y a las otras que tienen un comportamiento dispar se les da menor ponderación. Y así sacamos una matriz compromiso, una matriz consenso, que aquí la pinto como un punto, pero que es una matriz, como ustedes pueden ver aquí. Es una media ponderada de las matrices de partida y los pesos son las componentes del primer vector propio de la matriz de correlaciones vectoriales. Bien, entonces ahí vamos a tener, simplemente veis, las componentes del primer vector propio. Luego ya he conseguido toda la estructura, la capturo con los operadores, toda ella la meto en una única matriz, donde ya toda la artillería que yo tengo para estudiar una matriz, una sola matriz, fijaros, desde 1901 hasta el momento actual hay montones de técnicas y alternativas que aquí, a esta matriz compromiso, ya las puedo utilizar. Fíjense la trascendencia que esto tiene. Nosotros estamos acostumbrados a una matriz que tiene filas y columnas. Y con suerte, porque con el ACP, si yo pinto aquí, tengo garantía con respecto a las variables, pero no con respecto a la posición de los individuos. Si meto un biplot, sí podría hablar de fiabilidad de las posiciones de las variables y de los individuos, pero a lo que voy ahora es a que cada fila es un punto. Cada fila, perdón, es un punto, un punto, un punto. Pero cuando yo hago un statis, cada matriz es capturado por la posición de un punto. No cada fila la pongo en un punto,
No, sino que toda la estructura de la matriz la meto en un punto. Entonces, aquí tengo una, T1, aquí tengo la otra, T2, aquí tengo la otra. O sea, capturo todas estas estructuras en una única, que es la matriz consenso. Esta es nuestra interestructura, que antes os la pinté, que es como suele aparecer, con unos vectores que unen, bueno, digamos un segmento que lo une con el origen. ¿Qué ha pasado desde el momento en el que... bueno, esto también quería decíroslo. Fijaros, si uno hace una búsqueda con una palabra clave que es statis, pues se encuentra, por ejemplo, 32 publicaciones recientes en revistas de matemáticas, en Mathematics, 32, pero encuentra 28 publicaciones en revistas de biología marina, encuentra 27 publicaciones en revistas de ecología ambiental, 28 publicaciones en revistas que tienen que ver con alimentos y 14 publicaciones que tienen que ver con ciencias de la computación. Ahí entran los algoritmos que también, bueno, según van aumentando el número de datos, mucho, necesitamos algoritmos más rápidos y mejor construidos. Pero claro, ¿qué pasa cuando los estadísticos, los grandes popes de la estadística, solo leen, porque el otro le parece impuro, solo leen revistas de probabilidad y estadística? Pues que están fuera del mundo. Esto es lo que hace que luego manden a los referees y los referees dicen, no me suena esa técnica. Claro, porque solamente te lees el teorema, el lema y el corolario. Y el estadístico que vive en el mundo real con investigadores reales tiene que leer de sus revistas. Y no solo de un campo, porque tú abres la puerta y te entra un biólogo, pero abres la puerta y te entra un economista, luego un médico. Tienes que saber cómo se están moviendo estas técnicas en el mundo. ¿Y qué pasó desde el 76 hasta el 2024? Pues aparece X-statis, D-statis, COP-statis, estático, COS-statis, statis 4, T más 1 statis, bla, 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 bla. De los últimos está el HJ estático, el MIS estático. Vamos, una línea del tiempo súper rica en aportaciones. Yo voy a referirme a lo que pasa hasta el 2011, porque nosotros tenemos un trabajo de revisión bibliográfica muy bueno hasta aquí, de manera que quien quiere conocer lo que ha pasado hasta el 2011, con leerse un trabajo de fin de máster tiene suficiente para tener la información más relevante de todo ese periodo desde el 76 hasta el 2011. Y separaré las aportaciones siguientes. Bien. Os voy a contar alguno, porque claro, hay poco tiempo. Yo había leído que tenía 45 minutos, pero luego he leído que menos. Yo no voy a mirar el reloj, me voy a saltar algunas nada más. Entonces, ustedes me paran cuando sea el momento. Entonces, aquí vemos, está el statis de referencia, para no olvidarlo, pero llaman X-statis, también se llama análisis parcial triádico, así es como lo llamaron al principio, pero como la gente busca con la palabra clave statis, no lo encuentran. Entonces luego en la literatura se ha dado en llamar X-statis para distinguirlo de el statis en bruto, ¿no? Bien, mira, ¿qué diferencia tiene? Este viene de la mano de Jafrenau en el 78, ¿y qué diferencia tiene con lo anterior? Pues que tiene que tener, o sea, tiene una ventaja y una limitación. La limitación es que estos autores exigen que tengan las matrices todas los mismos individuos y las mismas variables. Pero es que hay veces que sí, si tenemos un estudio longitudinal, pues a lo mejor sí está diseñado de esta manera. Esto es una limitación desde mi punto de vista, porque si estás trabajando con animales y te muere una rata, o trabajas con pacientes y uno se marcha de donde estaba, de este centro de salud y se va a otro lado, en fin, puede haber mil razones, o un estudiante deja de la carrera, pues esto puede ser una complicación. Pero si los tienes, puedes utilizar este procedimiento. ¿Cuál es la ventaja de este procedimiento? No trabaja generando operadores, no chupa directamente de X por X respuesta y de X respuesta por X, que al usuario que no es de matemáticas o que no es de estadística, el rollo este de poner X por X respuesta por X, como que le inquieta. Y si tú le dices, mira, vas a trabajar directamente con tus datos, ya tienes ganado la mitad de la partida. Entonces, en este procedimiento puedes trabajar directamente con los datos. Pues se llaman X-statis, porque trabaja directamente con la matriz X, no con X traspuesta y X traspuesta por X. Por eso se llaman X-statis. Mirar cómo se lo montan para buscar esta matriz consenso de todas ellas. Mirad, toman una matriz, la del primer tiempo, y aquí lo que tienen es la posibilidad de vectorizar la matriz. Es decir, esta matriz la convierten en un vector. ¿Cómo? Tomas la primera columna, la colocas, tomas la segunda columna, la colocas, hasta el final. Tomas la última columna y toda ella la has vectorizado, la has convertido en un vector. De la misma manera, con la segunda, con la tercera, hasta el final, hasta la tésima, la que sea, y voy teniendo vectorizada una matriz, vectorizada la otra, y ya tengo una plana. Ya tengo disponible la artillería para matrices planas.
Entonces, aquí no utiliza operadores, trabaja directamente con las matrices. Pero claro, yo tengo que encontrar una matriz consenso de todas estas. No quiero una matriz plana cualquiera. Entonces, ¿qué hacen? Esta matriz plana es la que someten a un análisis de componentes principales. Por supuesto, nosotros hemos desarrollado todo esto después con versiones biplot, pero el autor original a esta matriz de datos le calcula las componentes principales y le sale la matriz de vectores propios. Entonces, ¿qué hace? El primer vector propio de esta matriz plana es el que va a conformar, deshaciendo la vectorización, es lo que va a conformar la matriz consenso. De manera que este primer trocito es la primera columna, el siguiente trocito es la siguiente columna y así sucesivamente. Así montan en el parcial triádico o en el X-statis, se monta la consenso. Y una vez que tienes la consenso, ya puedes trabajar con componentes, con biplot, con todo lo que quieras, porque es una matriz que representa todas las demás y trabaja directamente con valores, no con covariaciones. Esto es importante. A veces interesa trabajar directamente con valores, pero otras no. Imaginaos, por ejemplo, que yo quiero estudiar la relación entre ingresos y gastos y yo quiero estudiar antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia. ¿Qué pasa? Que antes de la pandemia había mucha gente que ganaba mucho y gastaba mucho. En la pandemia las cosas se complican y, no sé, por pensar en alguien, constructores, dueños de restaurantes, ganan muy poco. ¿Qué va a pasar? Que el que tiene hábito de gastar va a gastar, pero como tiene menos, gasta menos. Y después de la pandemia se van recuperando, gana más, vuelve a gastar más. Entonces, si tú comparas valores numéricos como tal, la pandemia es una rotura brutal, pero si tú analizas estructuras de cómo covarían las costumbres, lo que sea, pues son iguales, porque si ganas mucho, gastas mucho, y si ganas poco, pues gastas menos, obviamente. Entonces no es en decir, hago un triádico, hago no, cuidado, hay que pensar para saber cuál es la solución óptima. ¿Qué viene detrás? Pues sí que merezca la pena resaltar el estatis canónico. Esta es otra aportación de la Universidad de Salamanca, que trabajamos. Amparo Vallejo es colombiana, os digo que los tenemos por aquí de todos los países, y la idea fundamental, que aparece en 2007 en la tesis y luego se publica en el 2008, es que si yo trabajo con el estatis, no, en la matriz, en cada una de las matrices, no decimos nada con respecto a la estructura de los individuos, la buscamos. Pero hay veces que la estructura de los individuos realmente hay que, o sea, cómo está diseñado el experimento hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, imagínate que tú tienes individuos, las 10 primeras filas se corresponden con pacientes que le hemos dado una determinada dosis. Las siguientes, una dosis doble. Las siguientes, una dosis mayor. No puedo obviar, porque estas técnicas todas trabajan con variabilidad y ya hay una variabilidad intrínseca al propio diseño. Si no la capturo y la separo, la limpio, voy a tener mezclada la inter con la intro y voy a tener una foto que no es buena. Bueno, pues en estos trabajos nuestros lo que hicimos fue aportar en ese sentido. Nosotros lo llamamos estatis canónico y digamos que los grandes, los que publican sobre los métodos estatis, muy reconocidos, lo llamaron canoestatis, así es como ustedes lo van a encontrar. Nosotros lo llamamos estatis canónico y estatis dual canónico. Hay dos aportaciones, dos publicaciones en este sentido. Y mirar, es muy sencillo lo que os decía, que haya una estructura en cada una de las matrices y las queremos estudiar, por ejemplo, en el tiempo. Estos no se comportan. Imagina los estudios de contaminación. Esto está al pie de la empresa que ha vertido el contaminante. Pues no es lo mismo que cuando estamos muy lejos de ese contaminante. Entonces, si lo puedo capturar y separar, mucho mejor. Entonces, ¿qué se hace? Mirad, en vez de trabajar con X por X traspuesta, trabajamos con la media X barra, calculamos las X barra y trabajamos no con X barra por X barra traspuesta, sino que le metemos aquí un término que captura precisamente esa estructura. Luego, el producto de Hilbert-Smith va a ser exactamente lo mismo, pero bueno, le metemos ciertas ponderaciones, en fin, tiene sus arreglos. Simplemente que vean, aquí lo que estoy escribiendo es más complejo de lo que tenía aquí. En el estatis yo tenía solo X por X traspuesta y el producto escalar de Hilbert-Smith era la traza de este producto de matrices. Aquí el producto escalar de Hilbert-Smith es la traza de este producto de matrices. Es más compleja, captura más información, es más fiable. Entonces, bueno, ese es el aporte. Veis que se publicó en... Me están llamando. ¿Me estáis viendo? Sí, No sé, es que me ha aparecido una cara
como de los que estaban antes en el Congreso. ¿Me estáis llamando alguno de vosotros? ¿No? Bueno, entonces no pasa nada. No, de acá no. No sé, bueno, si me estabais llamando, pues no sé, escribirme por el móvil y pongo atención. Bien, no perdamos el hilo. Entonces, otra alternativa que nace en la literatura, de la mano de Abdi y colaboradores en el 2007. ¿Qué hacen? En vez de partir de matrices de covarianzas, lo que hace es que parte de matrices de distancias. Entonces, lo que hace es integrar información que en lugar de trabajar con componentes principales, trabajan con MDS, con Multidimensional Scaling. Es decir, toda esa otra parte de las variables categóricas se puede trabajar también con los statis, pero en vez de con statis dual, con dis-statis. Pero también, sabéis, los autores lo presentan como una generalización del método MDS, Multidimensional Scaling, clásico en aquel momento para una tabla de 2 vías y ahora para tablas de 3 vías. Y mirad dónde sale. Aparece publicado en una revista de nutricional, ¿no? Food Quality and Preference. Bien, este es bonito. Fijaros, damos un salto en la literatura hasta 1999. Ya estamos casi en el siglo siguiente. Y una aportación súper relevante tiene que ver con esta situación que os decía al principio. ¿Veis? No tenemos una colección, no tenemos una, no tenemos dos, no tenemos una colección de matrices, tenemos una colección y otra colección de matrices. Y queremos ver cómo covarían estructuralmente todas estas matrices de datos. Mirad, esta aparece publicado por primera vez, de todo lo que os he contado, aparece publicado en una revista de estadística aplicada. Bien, y mirad, yo creo que en este momento ya solos se os podría haber ocurrido cómo hacer un estático. Mirad, los ingleses, está publicado en inglés, bueno, en francés, en inglés, pero cogen la idea de cómo hacen los ingleses, que primero escriben, ¿no veis? Ellos lo hacen al revés. Entonces, si vosotros veis estático, lo primero que se hace es esto y luego esto. Si tuvieras un co-statis, primero haríamos un statis y luego un co. Y aparecen 2 versiones en la literatura. Mirad, ¿qué hacen? Ah, mira, ya saben lo que es un análisis de coinercia. Pues hacen una coinercia entre estos otros 2 pares, una coinercia, hasta el final. Y van teniendo una matriz de coinercia, otra, pero lo quieren integrar todo. ¿Cómo? Haciendo un statis de todas las matrices de coinercia. Y lo publican en la literatura como la alternativa estático. Primero veo cómo varían y después integro las estructuras de covariación. Cuidadito, porque aquí, si yo hago coinercia primero, recuerden lo que les he dicho, no buscamos máxima variabilidad, capturar la máxima variabilidad de ninguna de las matrices, sino máxima variabilidad compartida. Sin embargo, si yo hago primero statis y otro statis y luego hago una coinercia, no estoy capturando lo que comparten, sino máxima en un sitio y máxima en el otro. Bueno, pues esta es una alternativa. Claro, imaginaros, un esquema de estos en un paper se quedan, en fin, impactados sí o sí. Y en 2008, ya entramos aquí mucho más próximo, aparece la publicación de Sabatier y Vivien, que lo publican en un journal de quimiometría. Las aportaciones más fuertes de estos métodos, más interesantes, digamos, las encontré yo en journals, o en revistas de quimiometría. Entonces, publican el Statis 4, con una notación, porque claro, aquí se lo estoy yo simplificando a nivel intuitivo, pero esto todo en los papers tiene una notación compleja. Entonces, ¿qué hace? Dice, no me quedo solamente con una secuencia y otra secuencia. Quiero integrar muchas secuencias, porque yo puedo tener variables, especies, por ejemplo, con variables de suelo, variables climáticas, variables que tienen que ver con la composición de las plantas, lo que sea. Y lo quiere integrar todo. Pero claro, a esta altura ya uno dice, bueno, pues vale, ¿qué hacemos? ¿Compromiso? Sacamos el compromiso de todas estas. Con un statis, sacamos el compromiso de todas estas. Otro, el compromiso de todas estas. Otro, el compromiso. Y al final hace un compromiso, un statis, para integrar y buscar un compromiso de todos los compromisos. ¿Os dais cuenta cómo estamos entrando en una, vamos, en una cirugía, entrando a mirar cada una, cómo integramos todo esto en el tiempo, en el espacio, lo que sea? Incluso aquí no voy a hablar de ello, pero una de las últimas tesis nuestras trabaja precisamente en integrar espacio y tiempo.
Lo hemos hecho con cánceres de mama aquí en Ecuador precisamente. Entonces, no solamente influye el tiempo, influye también el espacio. No es lo mismo lo que se come, el tipo de trabajo en unas zonas que en otras. Pero el Statis 4, que aparece en 2008, integra cualquier número de secuencias de matrices. Perfecto. Y viene, fijaros, si os dais cuenta, mirad aquí, el estático aparece en la literatura en el 99. Y para llegar al coestatis aparece en 2011. Han pasado 12 años hasta que a alguien se le ocurre hacer lo contrario de lo que había hecho este, con lo fácil que es. Y es que primero haces un estatis, buscas la consenso de todas estas, y haces una coinercia entre los dos consensos. La información que sale es distinta, porque aquí yo estoy trabajando con máxima variabilidad, y luego veo lo que comparten, pero ya todas las estructuras, no como antes que veía pares, pares, pares y luego integraba. Bueno, entonces, veis, aquí nos hemos colocado toda esa línea temporal que va desde el 76 hasta el 2011, está hecha. Toda la que os había contado. Y la podéis encontrar en este trabajo fin de máster nuestro, Análisis de tablas de 3 vías, recientes desarrollos, que se publicó en 2013. Y vamos a ver qué ha pasado rápidamente, no sé ni cómo voy de hora, creo que ya estoy. Han aparecido 18 métodos de la familia Statis, propuestos por la escuela francesa desde ese momento. Entonces, veis, hasta el 2006, hasta el 2012 ya lo habíamos trabajado. Está toda esta secuencia temporal. Y la escuela francesa, desde el 14 hasta el 2020, aparece el interstatis, el idistatis, el catatis, el estático COA, el clasestatis. ¿Qué van haciendo? Combinando. Por ejemplo, este, que es el estático COA. Dices, combina el estático con un análisis de correspondencias. En vez de partir de un análisis de componentes principales, si tiene variables categóricas, hace unas correspondencias, tiene muchas matrices de correspondencias y las integra. O sea, ahora ya lo que están haciendo es integrando unas técnicas y otras para dar distintas alternativas. Bueno, entonces no podemos obviar lo que es evidente, y es que la escuela francesa ha pegado fuertísimo y es la que ha aportado pues mucho de lo que hay. Pero Ben-Zekri, que es el padre de todos los investigadores estadísticos allí, o de todos los relevantes, o en este campo, no quiero ser tampoco en este campo, entonces ya el Ben-Zekri ya no está de la misma manera que estaba, ¿no? Con lo cual nos ha dejado, ya sabéis, cuando una especie deja un sitio por lo que sea, pues ¿qué pasó en la pandemia? Los hombres nos metimos en las casas y los pajaritos estaban por la plaza. Pues nosotros hicimos lo mismo, los franceses sabían muchísimo más que nosotros, pero cuando empezaron ellos a flojear, que ya digamos que el gran pensador ya no estaba tan activo, pues nosotros entramos ahí. La verdad es que nuestras primeras incursiones en este campo vienen del 95, un momento en el que nosotros metimos toda esta información generando las metacomponentes en metaanálisis, en integración de muchas publicaciones sobre un tema. Jesús Martín, en la tesis doctoral, también la hizo bajo mi dirección, con una colaboración del otro que visteis al principio, de José Luis. Presentamos el metabiplot. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es el metabiplot? Pues mirad, en el statis, como hay poco tiempo, no he entrado en detalles, pero en el statis lo que se mira realmente para declararlas similares es la primera componente principal. Si todas las matrices, la primera componente principal, la primera variable latente, se parece, las declara similares, pero no mira qué ocurre con las siguientes. De forma que deja de capturar información del parecido entre las demás dimensiones latentes, pero además, si por alguna circunstancia la primera dimensión latente no funcionara, no se pareciese, declararía que no eran iguales. Bueno, nosotros aquí lo que hacemos es trabajar con una versión biplot, pero comparando cada una de las variables latentes de cada matriz con todas y cada una de las dimensiones latentes del resto. Es decir, nosotros chupamos la información de todas las dimensiones latentes y no miramos solo a la primera. ¿De acuerdo? Entonces, este es bastante más fuerte. Pero como el aparato matemático, yo creo que la publicamos en una revista matemática y yo creo que ahí debíamos haber publicado primero una aplicación, se hubiera extendido mucho más. Está costando más el que se extienda, es bastante más complicada de explicar que un statis, que no es más que X por X traspuesta y X traspuesta por X. Bien, con Sonia, que es de Chile, en el 2002, presentamos ya algo similar a lo que les he dicho, de trabajar con análisis de correspondencias,
pero nosotros lo que hicimos fue integrar las soluciones de la escuela italiana, que trabaja con análisis de correspondencias asimétrico. Es decir, en correspondencias todas las variables juegan un rol simétrico, pero hay situaciones en las que una variable es la respuesta y las otras son las explicativas. En la escuela francesa no lo captura, no lo toca, pero hay una escuela italiana que sí. Entonces nosotros hicimos una solución en este sentido, pero con un canonical corresponding análisis de 3 vías asimétrico. En Argentina, Nora Bacalá, pues hicimos también una propuesta que llamamos el multibiplot, que se parece al análisis factorial múltiple, pero que integra información cuantitativa o mixta. En Rosana Ríos, pues hizo una aplicación en este sentido para estudiar los cambios que se pueden producir. Mirad, el cambio, nosotros estamos acostumbrados a que a un paciente, por ejemplo, le das una medicación, suponte, para adelgazarle, y le pesas antes y le pesas después y ya está. Sí, pero no siempre es tan trivial. Hay veces que son estudios de autopercepción. Entonces no es un cambio, no hay un cambio solo, hay al menos 3 tipos de cambios. El alfa, que es el que estamos acostumbrados a trabajar, el beta y el gamma. ¿Qué pasa si ha habido un cambio en el constructo? ¿Qué pasa si la autopercepción ha cambiado? Sabéis que pequeñas cosas hacen que nuestra percepción cambie de un instante para otro. Entonces, hay que primero separar los tipos de cambios y luego integrar. Esto también es más duro y lo hicimos, en este caso, con una de Perú. Y con Jaime Gido, que es un español, propusimos el biplo dinámico. El biplo dinámico tiene una ventaja con respecto a todos los de la familia Statis, y es que tú puedes seleccionar la matriz de referencia. En todas estas versiones, y las que no vamos a hablar porque no hay tiempo, en todas se parte como referencia de la matriz consenso, que es una media. Pero no siempre la media tiene sentido. Si es algo muy estable, entonces sí. Si se parecen mucho las estructuras, la media tiene sentido, pero hay veces que no. Prepandemia, pandemia, pospandemia, pues no se parecen. Tú le dices que te haga una media y te la hace, pero la media no es representativa. Entonces, con esas ideas, nosotros generamos una propuesta donde tú decides qué matriz es la que quieres como referencia y proyectas todas las demás y puedes ir viendo cómo se comportan las trayectorias en el tiempo. Y más adelante, nosotros, claro, veíamos que solo la parte estable no era lo que queríamos. La primera cosa que se nos ocurrió fue proponer el dinámico para que pudieran seleccionar cualquier matriz. Pero no era, digamos, veíamos que no era la solución óptima. Queríamos capturar lo cambiante, las interacciones, cómo explican las interacciones entre las variables, la estructura. Y resulta que en la literatura, desde 1966, están los modelos de Tucker, que casi nadie los estudia, pues son bastante complejos. Mirad, publicados en una revista de psicometría, en psicométrica. Y estos lo que hacen es una estructura mucho más compleja, que trabaja de una forma similar en cuanto a estas matrices A, B y C, pero tiene una core matrix en el proceso que lo que hace es recoger las interacciones entre las componentes principales de los 3 espacios. Esto es mucho más rico y nos da un complemento esencial, porque sabíamos trabajar muy bien con la parte estable y cuando eran estables las estructuras nos funcionaban, pero cuando no lo eran. Y una vez descubierto que estaba ahí, lo que pasa es que no lo habíamos estudiado, cuando aparece el Tucker en juego, entonces ya empiezan a aparecer muchas más cosas. ¿Y qué hace la escuela salmantina? Pues vamos haciendo estas cosas que os digo. Bueno, como habéis visto, lo que os he dicho, el biplo dinámico, hay más, pero no hay tiempo. Bien, entonces ya lo que hacemos es, estas ideas que teníamos del Tucker-Co, el co-Tucker, etcétera, en vez de dejarlo en el statis que captura la parte estable, las metemos con los métodos, con los modelos de Tucker. Y ahí tenemos el co-Tucker, el Tucker-Co, tenemos las soluciones sparse, que este es un estudio bastante reciente, costó publicarlo porque es bastante duro, lleva mucho aparato matemático, que son ya soluciones a los modelos de Tucker que capturan las interacciones, pero con soluciones sparse. Es decir, limpian la estructura tanto de las matrices A, B, C como de la core matrix. Esto es un gran trabajo. Doctora, ¿Sí? Ya. sí, por favor, ¿Ya? Bien. Bueno, para pues pasar alguna termino. preguntita. Un segundo, solamente déjame rematar ¿Ya? y ya lo dejo. Gracias. Simplemente que sepáis que estas dos tesis doctorales recibieron el premio extraordinario, ¿no? Bien, pues la escuela salmantina ha pegado fuerte
en todo esto. Estamos incluso, estos son ecuatorianos, estos 3 son ecuatorianos, esta es panameña, pero hemos propuesto tantas. Y ahora, ¿dónde nos movemos? Pues centrando en el Big Data y estamos con la coinercia, los disjoint, las SPARS y los modelos de Tucker. Aquí están nuestras aportaciones. Estamos desarrollando software, nuevos algoritmos y la última publicación que ha salido ayer o anteayer, mirad, es una publicación que es con unos colegas de la Universidad de Milagro y aquí aparece, es un estudio de calidad del agua en el estero salado y es justamente con los métodos de la familia Stark.